De nuevo con ustedes, nuestro tema, Estados Unidos. Con Fausto Amador analizamos Georgia, lo que había pasado en las elecciones y los grandes cambios que se están dando en los Estados Unidos. Y ahora estábamos haciendo una referencia a Gramsci y Fausto muy claramente haciendo la referencia de que estas cosas se dan cuando hay deudas históricas y culturales no sanadas al interno de una nación. Y eso ha sido el problema de la esclavitud y de la marginación de la población negra en Estados Unidos, que ha creado algunos elementos culturales perversos. Aristóteles se preocupaba porque un hombre grande, talentoso, con habilidades y muy rico, pudiera dominar la mente de los ciudadanos. Y Aristóteles reflexionaba que la debilidad de la democracia podía ser esa, ¿verdad? Que alguien con mucho poder económico y con habilidades manipulara fácilmente a los ciudadanos. Bueno, eso ha ocurrido. Hitler manipuló, Mussolini manipuló. Y en estos 4 años, Trump ha podido manipular a esa base electoral que vos decías, esa cantidad de millones. Por Dios, el 45% de los republicanos, dicen que está bien lo que pasó en el Capitolio y que había que hacerlo. Y si se va Trump, ahí está, ese 45% está. Y hablando de Aristóteles, Aristóteles tenía razón. Tenemos que ver que la cúspide de la democracia griega es en el periodo de Pericles. Y en ese periodo fue fantástica la democracia griega. Pericles, que fue precisamente un gran político detrás de una mujer escondida que era realmente la que tenía las grandes ideas, ¿verdad? Pero tenía absolutamente razón, porque en Grecia no soportó. Grecia no pudo aguantar la democracia. Grecia cayó de nuevo en una tremenda dictadura, terminó bajo la dominación de Macedonia y efectivamente ricos y poderosos destruyeron la democracia griega. Igual está ocurriendo ahora. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, nosotros estamos viendo el crecimiento de un poder fantástico, con una fuerza de cambio cultural increíble, que son todas las compañías de Internet y de comunicación, que en estos momentos, de una forma, nosotros estamos de acuerdo que saquen a Trump de Twitter, que lo saquen de Facebook, que no le den ese púlpito. Pero la orden debió haber venido del Senado, no de los dueños de las empresas. El punto es que ¿qué pasará? Yo no sé si debió haber venido del Senado, no. El punto es Mimi. El punto es qué pasará si en el futuro un derechista está controlando estas compañías, y este derechista decide que a los izquierdistas hay que quitarle la voz. O albergues. Y yo te digo, y entonces nosotros decimos el Senado, bueno, pero luego te digo, ¿qué pasa si un Senado totalmente controlado por los derechistas decide quitar la voz a quien le da la gana? O sea, estamos en un periodo tremendamente delicado. Por eso se crearon los 3 poderes, para que hubiera control entre ellos, pero además para que hubiera disidencia entre ellos y se resolviera entre los 3 poderes las grandes diferencias que hay al interno de las sociedades. El problema es cuando aparece esta figura como la de Trump, con la posverdad, que así hemos llamado a la mentira tras mentira tras mentira que fue creando Trump, que es lo mismo que hicieron los fascistas al inicio con Hitler, enfrentarse a los medios de comunicación. Estaba leyendo hoy un artículo del New York Times brillante sobre eso, en que decía, es muy parecido, porque en la época
prefascista, los medios de comunicación estaban muy débiles por la crisis de los 30. Bueno, ahora están muy débiles, estaban por la crisis del 2008. Los nazis entonces se refugiaron en la radio para mentir y mentir y mentir y controlar opinión pública. Bueno, Trump se refugió en Twitter para mentir y mentir y mentir y manejar la opinión pública. Pero Trump no hubiera podido llegar al poder que manejó en estos años si Fox News no hubiera estado al servicio de Trump, ¿verdad? Efectivamente, y Fox Y News las ya dice, iglesias neopentecostales y las iglesias sionistas protestantes, sin ellas Trump no llega. Y sin los CEO poderosos de la mesa redonda, que también lo apoyaron todo este tiempo a cambio de que les quitara impuestos, ¿verdad? es correcto. Y efectivamente, un personaje pintoresco, Conan el Bárbaro, Schwarzenegger, nos acaba de recordar, él es austríaco y él acaba de recordar la noche de los cristales, Kristallnacht, que fue una invasión de romper vidrios y quebrar ventanas y destruir propiedades de judíos, pero nos recuerda que antes de eso ya los nazis estaban hablando de lo que él se recuerda, le decían Lügen Nachrichten, noticias mentirosas. Ya el fake news lo habían inventado los nazis. No es nada nuevo. Timothy Snyder, que tiene, si alguien tiene acceso al New York Times, búsquese un artículo de Timothy Snyder, creo que de ayer o antier, que habla sobre estos temas. Y él lo que está diciendo es que para que funcione una posición totalitaria con los fake news, además de mentir y mentir y mentir, tiene que haber una gran mentira que cubra todo, ¿verdad? Y la gran mentira de los nazis fue, los judíos fueron los que nos traicionaron en la Primera Guerra Mundial y son los culpables de todo. La gran mentira de Stalin fue cuando le falló toda la reforma agraria, son ellos los que quieren destruir el sistema y prefieren morirse de hambre antes de apoyar al comunismo. Y así, y que Trump no había logrado manejar esa gran mentira, porque Trump no tiene detrás de él ninguna visión de desarrollo, no tiene ninguna visión ideológica. Trump es Trump, ¿verdad? Lo que a él le interesa, pero que fue creando una gran mentira, no tan grande como esas otras, pero una gran mentira que unificó y que según Timothy Snyder podrá seguir, aunque Trump, esa es la gata de Fausto, podrá seguir aunque Trump salga, que es me robaron las elecciones, ¿verdad? Esta es la gran mentira que creó. Trump se puede ir, pero va a seguir ese grupo uniéndose para defender su poder electoral. Falso. Mimi, este señor olvidó un factor muy decisivo. La gran mentira que nos tiene en el hueco ya se dio. Y la dio Reagan y la dio Thatcher. La gran mentira es que el Estado es el culpable de todo. Ya pusieron un culpable. Esa es la gran mentira. La mentira neoliberal. Que el Estado debe salirse en asuntos sociales, que se lo dejen al mercado, que el Estado es el que produce pobreza, que ya la gran mentira existe, mi amor. Qué buen punto, Fausto, qué buen punto. Rico, qué buen punto. Qué buen punto porque te salís de la visión de lo inmediato, Trump, y nos llevas a dónde se inicia realmente este caos en que estamos cayendo en este momento. Sí, porque ese artículo es interesante, ese artículo es interesante cuando habla de grandes mentiras. En realidad de lo que está hablando en el fondo no es de si son o no mentiras, sino de bases ideológicas, de entramados ideológicos. Porque sí, es verdad, Hitler subió al poder
diciendo que los judíos, pero no, él no llegó. La aspiración fundamental que le mantuvo el poder a Hitler y que lo llevó realmente al poder fue el ejército, porque el ejército quería la reivindicación después de haber sido humillada Alemania. Hitler llegó a retomar la guerra mundial. Y eso es lo que le falla a Trump. Sigo con Snyder, con Timothy Snyder. Snyder te dice, Trump no gana, porque esto en realidad uno puede ver un golpe de Estado detrás de eso, y ahora vamos a hablar de un artículo que me mandaste hoy en la mañana en que uno puede ver conspiración ahí, porque el ejército no lo está apoyando, porque ninguna institución, ¿verdad?, que controle el poder total lo está apoyando. Esa es la gran debilidad de Trump. Y Trump no gana el ejército, y dice algo que es interesante, porque se alía a los enemigos internacionales del ejército y se empieza a reunir con Putin, con el de Corea del Norte, con los monstruos que el ejército está hecho para combatir. El ejército no está hecho para combatir los monstruos internos, que son los que crea Trump, está hecho para combatir los monstruos internacionales. Y ahí Trump, porque no tiene las habilidades políticas de un Hitler y su grupo, no supo cómo ganarse a ese ejército, ¿verdad? En una época. Es correcto. Fíjate bien que aquí el problema principal, si nosotros nos vamos hacia atrás, a la primera vez que surgió Trump, yo estaba leyendo los análisis que se hicieron en los primeros días en que iba a comenzar el gobierno de Trump, y la clase política dominante de los Estados Unidos, los grandes banqueros, los grandes inversionistas, estaban diciendo, van a ver a un estadista dirigente de empresa, la agilidad que le va a poner al ejecutivo, va a funcionar en Estados Unidos y el gobierno como si fuera una gigantesca empresa. La realidad es que se equivocaron. Y Trump es un imbécil. Es un imbécil. El presidente, el que fue presidente, fue el CEO de la gran petrolera y que fue su primer secretario de Estado, lo dijo con esas palabras, lo dijo en medio de una reunión, en una reunión oficial de el Consejo de Seguridad. Dijo, it's a moron. Dijo, es un estúpido. Efectivamente, Trump es un imbécil. Ignorante. Y ese imbécil se está basando en una población poco educada y ha alimentado una base social tremenda, pero ha alimentado precisamente las grietas de los Estados Unidos, ha abierto las grietas de los Estados Unidos. Y eso no le conviene al capital, eso no le conviene al poder judicial, eso no le conviene absolutamente a nadie. Tenía realmente Trump a todo mundo harto de sus torpezas, a todo mundo harto de sus torpezas, de forma que ni uno solo de los jueces que él puso lo apoyó. Realmente estaban queriendo librarse de él. Y librarse de él es lo más fácil, librarse de la base social que creó. No. Eso es otra cosa. Ellos crearon un monstruo y ahora tienen que ver cómo enfrentan ese monstruo, porque no existe ninguna tentación. Para un político no existe tentación más grande que tener una masa electoral gigantesca que escuche y que ellos sepan qué es lo que quieren escuchar. Y ya empezaron, y uno puede empezar a ver la división interna en el Partido Republicano, donde todos son culpables. Así como dijimos que Fox News era culpable, que la mesa redonda de CEO era culpable, que el gran capital, igual el Partido Republicano, porque ¿verdad? Le fue muy cómodo permitir todas las barbaridades de Trump. Pero uno empieza a ver la gran división que hay adentro. Y está quienes sustituyen la línea de Trump, ¿verdad? Los Ted Cruz de este mundo,
¿Y quiénes van a ser esos jóvenes? Porque pareciera que la gerentocracia desaparece de los republicanos por un tiempo. ¿Y quiénes son los jóvenes profesionales exitosos que van a querer separarse un poco de esas posiciones extremas para recuperar el voto clase media formado e inteligente? Es interesante, Mimi, darnos cuenta de que si bien fue alimentado Trump por Fox, la misma Fox es la primera, antes que nadie, la primera que dice, muchachos, quédense con nosotros, Trump se va, nosotros seguimos. Lo dijo en un programa la noche en que ocurrieron los sucesos del Capitolio. Es decir, la voz de Murdoch, ese millonario de periódicos de papeleta que con los millones se compró medios importantes y que está detrás de Wall Street Journal y de Fox News y de toda una empresa, es todo un continente. Él y Koch son como personajes. Él es el ciudadano Kane y Koch, que es un millonario petrolero que también sostiene a los republicanos, es como aquel personaje los hermanos Koch. de House of Cards, ¿verdad? Aquellos multimillonarios que controlan al presidente en su accionar cotidiano. Es decir, los republicanos tienen eso muy, muy fuerte. Pero lo que te quería decir es que esa masa electoral es una masa de gente que escucha radio y que escucha televisión y que está metida en los medios sociales, y esa masa va a seguir. Entonces, en estos momentos nosotros tenemos el inicio de la presidencia de Biden y está poniendo un gabinete de lujo, un gabinete extraordinario. Y hoy en la mañana me pegué una tremenda decepción, creo que fue el último artículo que te mandé, en donde así, a última hora, acaba de nombrar a una persona bastante buena, a Byrne, lo acaba de nombrar jefe de la CIA. ¿Qué es lo que ocurre con este señor? Fíjate bien que nombró a Garland como secretario de Estado. Garland es fantástico. Garland es precisamente al que Obama había nombrado para ser juez de la Corte Suprema. Garland es el que llevó a cabo como fiscal el juicio contra los terroristas que mataron a más de 90 personas en Oklahoma, que pusieron una gigantesca bomba. Terroristas de derecha, terroristas racistas. Entonces Garland es una excelente posición porque él mismo ha estado en contra de todas esas cosas. En cambio, el nombramiento de Byrne revela a un Biden que todavía no se juega con la época moderna. Nombró a una persona especialista en Rusia y especialista en Oriente Medio. Byrne fue el que por debajo, porque es un hombre de trabajar detrás de las cortinas, por debajo fue el artífice del acuerdo con Irán. Entonces está comenzando Biden colocando en la CIA, nada menos que en la CIA, que por la importancia que tiene, la CIA fue desbaratada por Trump, la despedazó. Incluso cuando decía cosas la contradecía, o sea, pero está poniendo a alguien especialista en luchas de antes. No está poniendo a alguien que entiende que los desafíos son nuevos. Y esto es lo que me preocupa a mí de Biden. Más de lo mismo. Más de muy buena de lo calidad, mismo. Enfrentarse bien, sí, volver a tener las alianzas con la OTAN, sí, pues claro. Volver a tal vez el cambio climático, sí, está bien, vamos a ver. Todavía está por verse. Todas esas cosas buenas, pero las cosas que se necesitan ahora no son esas. Las cosas que se necesitan ahora son una agenda social agresiva, una agenda productiva de primera, que eso parece que puede llegar a tenerlo.
pero a nivel internacional está en el mundo de ayer, no está en el mundo de hoy. También en el nacional no llega a los niveles en que llegaría un Sanders en una época en este momento. Sí, habíamos discutido, no sé si en un programa o vos y yo, que es una época para girar hacia la izquierda en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque solo con programas rompedores, novedosos, no haciendo más de lo mismo, se pueden tirar puentes entre los distintos sectores de los Estados Unidos. O sea, ahí tiene que haber un cambio. No puede ser un gobierno como el de Obama. Es decir, o mejor que el de Obama, pero en la misma línea. No, no lo aguanta Estados Unidos y posiblemente no lo aguantamos el resto que dependemos tanto, tan cerca de, tan lejos de Dios y tan cerca de ellos. Y uno ve que Biden no es esa personalidad. Biden es más el negociador, el componedor. Eso me aterra, ¿verdad? O preocupa de lo que puede pasar. Esto que está señalando de la CIA va en una línea por ahí a nivel internacional cuando el mundo está jugando otra cosa. El mundo lo está jugando China en este momento y está girando alrededor de otro tipo de cosas totalmente. No está alrededor de Rusia, no está alrededor del Oriente Medio. Y no, menos, no, no y es menos eso. de Netanyahu, ¿verdad? O sea, y menos de, porque Netanyahu ya va para afuera también, porque nada aguanta, ¿verdad? Va a haber un cambio, de nuevo con Gramsci, hacia una nueva realidad, un nuevo mundo para en desarrollo, una gran revolución se avecina y se requiere visionarios con capacidad de liderazgo para guiarlo. Mira, el punto serio es que el punto serio es la curva de aprendizaje. Y la curva de aprendizaje no se le puede permitir a Biden. Tienes 2 años para las elecciones de medio periodo. En ese periodo, el Partido Republicano puede renovarse y si no da muestra de impacto, va a volver a perder el Senado. Y eso es lo que le ocurrió a Obama. Arrancó con total mayoría en el Senado, no una pequeña mayoría, con total mayoría en el Senado y con total mayoría en la Cámara de los Representantes. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Fue muy despacito, dejó las cosas, no se lanzó a fondo, no tuvo ningún programa social de impacto fuera el de salud, y aún incluso el de salud lo llevó realmente con una lentitud extrema. ¿Qué es lo que ocurrió? A los 2 años perdió el Senado, y cuando perdió el Senado llegó McConnell y dijo: mi interés aquí, yo vengo aquí para que este hombre no se vuelva a reelegir. Se volvió a reelegir, pero ya no tenía el Senado y se fue contra la pared todo. Es decir, la posibilidad de que en 2 años logre impactos con una política muy suavecita es simplemente imposible. Eso me refería cuando decía no puede ser un gobierno como el de Obama. Y Sanders no es esa, Biden no es esa personalidad. Como candidato se necesitaba Biden, como presidente posiblemente a Sanders para poder manejar con efectivamente. alguien que... Sin embargo, con mucho cuidado te diré que la victoria de Warnock nos demuestra que tal vez vos y yo estábamos equivocados. El radical ganó más votos que el moderado. Y mira los resultados de las elecciones en los Estados Unidos. No ganaron. Ganó Biden, pero los demócratas perdieron, solamente perdieron. No ganaron un solo puesto. Perdieron puestos en la Casa de Representantes, en la Cámara de Representantes. Es decir, se necesitaba ya desde la época de la campaña una política mucho más agresiva. Y alguien tiene que enamorar, y alguien tiene que decir por dónde a la gente joven, y alguien tiene que dar claridad de esta revolución viene, y vamos a sufrir todos por esto, y vamos a construir todos por acá, y vamos a poder ganar en esto y vamos a perder en esto, ¿verdad?
Se necesita una línea, se necesita un línea. norte, se necesita apuntar hacia una estrella. Y alguien en quien confiar, alguien como el senador Warner. O sea, esa capacidad de discurso y de liderazgo que uno le ve, que está diciendo por dónde vamos. Y uno no ve eso en la personalidad de Biden, pero bueno, ojalá nos equivoquemos. Y ojalá. Efectivamente, todavía no sabemos qué va a hacer con Sanders. Y esto es decisivo. Y eso, ¿Qué va a hacer con Sanders? ¿Dónde lo va a poner? 2 minutos. Sanders es la gran incógnita porque no ha habido ni un solo signo de qué va a hacer con Sanders, ¿verdad? Y es una fuerza realmente importante, Sanders, Y dentro. no solamente es una fuerza, es una orientación. Y es una A mí me orientación. cae mal Sanders, nunca me ha caído bien. Desde que vino a Costa Rica a decir que estuviéramos contra el TLC, lo sentí muy irresponsable. Pero en estos momentos las líneas básicas de Sanders son elementales, no son ni siquiera radicales, son elementales. Ahora bien, estamos en estos 2 minutos últimos por decir que el mundo está pasando un momento difícil y que el mundo está necesitando que Estados Unidos arregle sus problemas. Que si no arregla sus problemas, tenemos a Escocia que va a romper con Inglaterra, a Irlanda que se va a romper, tenemos a Macron que está en una tremenda crisis y vamos a tener una crisis enorme en el mundo occidental. Y en esa crisis enorme del mundo occidental estamos viendo al otro lado, en el Asia, como todos los países están consolidándose, aumentando su cohesión social y fortaleciéndose. Y O con sea, una aquí estamos claridad de rumbo enorme. enorme. O sea, estamos en una crisis, además de la pandemia, estamos en una crisis cultural terrible. Y en un mundo tremendamente modernizado, tenemos una democracia también con ideas democráticas de, por favor, de 1700, de 1700. Pero ahora se nos acabó el tiempo. Y resulta que ellos sí tienen Estado y nosotros destruimos los estados en la época neoliberal. O sea, Asia sí tiene estados fuertes. Nosotros tenemos estados débiles en este momento. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias, Fausto, y muchas gracias a todos ustedes. Ojalá les hayamos podido aclarar algo en relación a lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy lindo fue, esta conversación fue muy hermosa.